mi vida, ¿cierto? Un campo de batalla en mi casa, en muchas situaciones de mi vida. Y justo como a mitad de semana, la pastora me dijo que sí podía predicar el miércoles que venía. Entonces yo le dije a ella, pastora, déjame pensarlo porque, yo no sé qué tengo con estos aretes. Yo le dije, pastora, déjame pensarlo porque tengo muchas cosas, tengo que entregar unos pedidos, entonces no sé si realmente me dé el tiempo. Entonces le dije que me diera hasta este fin de semana qué pasó para yo confirmarle si iba a predicar. El miércoles que el pastor predicó, le dije a él que sentía que estaba como muy conectado con el mensaje, o sea, de alguna manera tenía como una secuencia, ¿cierto? Y bueno, mientras como que hablaba y tenía como ese campo de batalla en mi casa, el sábado salí a compartir por la noche con mi esposo y empezamos a hablar y a conversar y empezamos como a abrir el corazón, a exponer muchas cosas. Y mientras hablaba con él, sentí como Dios empezó a hablarme de una manera muy fuerte y yo le dije a John, yo siento de parte de Dios que tengo que dar un mensaje, pero de alguna manera es como que si quisiera huirle, ¿cierto? Como a lo que yo sé que Dios me está hablando que tengo que hacer. Pero entonces ese día tomé mi celular y le escribí a la pastora un mensaje, le dije positivo para predicar. Y ese día el Señor me dio el mensaje, el nombre de la prédica que se llama No te vayas antes de tiempo. Y bueno, pasó la semana, como les dije, fue una semana demasiado retadora para mí. Pero justamente cuando Dios te da un mensaje, pues también te pone a prueba, ¿cierto? También te pone a vivir esos mensajes que tú estás predicando, lo que tú estás hablando, lo que tú estás impartiendo. Y esta semana fue como decir, Dios, o sea, me quiero bajar del ring, o sea, me quiero bajar del ring porque siento que no puedo más. Y sentía como Dios, hablando de los susurros de Dios, como Dios susurraba a mi oído y me decía, no te bajes todavía, súbete al ring y continúa, sigue peleando esa buena batalla, ponte enfrente en pie de batalla. Y yo me paraba otra vez como nuevamente respirando y diciendo, bueno Señor, aquí estoy, yo sé que tú estás al control de todo, pero también le decía, Señor, ¿por qué es tan difícil a veces mantenernos en pie de batalla? ¿Por qué es tan difícil a veces mantenernos en ese campo de batalla? Y el Señor me decía que realmente nosotros como hijos de Dios muchas veces no escuchamos su voz, no escuchamos esa dirección que Dios tiene para nosotros. Entonces a veces el ruido de la calle, el ruido de la gente es más fuerte que la voz de Dios, que esa fuente. Y realmente esa voz solamente la vamos a aprender a escuchar cuando pasamos tiempo con Él en su presencia, cuando le conocemos, cuando aprendemos a reconocer esa voz. Y en medio de eso que yo le preguntaba, me decía algo que ha sido algo que ha sonado todos estos días y es, te estoy entrenando. Y me toca muchísimo porque más adelante se van a dar cuenta, pero ha sido literal un entrenamiento a fuego, un entrenamiento que de verdad yo le dije a Dios. Hoy la pastora me dijo algo que yo dije, wow, ahorita les cuento. Pero bueno, quería contarles esto para que nos introduzcamos en el mensaje, pero quería abrirles mi corazón porque realmente ha sido ese campo de batalla y Dios me decía, yo necesito que así como tú te estás entrenando, tú entrenes a mis hijos. Porque lo que viene para esta casa es tan poderoso que si tú no estás preparado, que si tú no estás en pie de batalla, no vas a poder resistir lo que Dios trae para nosotros, porque cada victoria que Dios trae para nosotros también viene con una batalla y necesitamos estar en el ring, necesitamos subirnos con Dios en ese ring. Entonces, quiero iniciar con una palabra que está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice, más tarde, durante el tercer año de sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. En este verso, el Señor le da una palabra a Elías. Le dice, ellos habían tenido 3 años de sequía y le dice, preséntate ante el rey Acab. Lo que hace Elías en ese momento es que él inmediatamente se presenta, él inmediatamente se mueve, porque él tenía una dirección de parte de Dios.
Elías tenía una palabra de parte de Dios. Y cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, cuando tú realmente sabes que es el Señor el que te está hablando, tú te mueves. Y el Señor en este mensaje me hablaba de algo que quiero explicarles y se los voy a leer. Y es que nosotros tenemos dos tiempos, ¿cierto? El tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Y se los voy a explicar para los que de pronto no conocen. Pero el tiempo Cronos es el tiempo del espacio y la materia. Es el tiempo lineal, es el tiempo terrenal, es lo que estamos viviendo. Es lo que Dios estableció, separó el día de la noche, es lo que en este momento tú y yo estamos viviendo. Y el tiempo Kairos de Dios es el momento justo para tu vida. Perdón, me toca mucho porque cuando Dios me dio esta palabra me dijo: este mensaje es para ti. Y yo le dije a mi esposo: yo necesito que tú estés atento porque ese mensaje es para ti y es para mí. Dice: el tiempo Kairos es el momento justo para tu vida, es la oportunidad, es lo favorable, es el tiempo señalado y es el tiempo preciso de Dios. En el Kairos es donde está la palabra de Dios. Es cuando Dios te da una palabra y tú te mueves, porque hay un tiempo preciso y hay un tiempo favorable para ti. En el tiempo Cronos, tú vas al médico y te diagnostican una enfermedad. Pero en el tiempo Kairos de Dios, tú ya estás sano. Amén. En el tiempo Cronos es donde tus bolsillos, tu billetera está vacía, donde hay escasez financiera. Pero en el tiempo Kairos de Dios, tú eres abundante, porque Dios dice en su palabra que Él ya nos bendijo con toda bendición. En el tiempo Cronos que estaba viviendo Elías en ese momento había una sequía, pero en el tiempo Kairos de Dios venía una lluvia, había una lluvia demasiado fuerte, dice su palabra. Y Dios me hablaba de este tiempo, porque muchas veces nosotros nos alineamos a ese tiempo Cronos, pero Dios quiere que tú y yo nos alineemos a ese tiempo Kairos, que es donde está la palabra, que es esa palabra donde tú te puedes sujetar y te puedes alinear al cielo de lo que Él está hablando. Y dice más adelante, que no me voy a enfocar allí, pero los que conocen la historia saben que Él se presenta ante el rey Acab, Elías, y le dice que se vean en el monte Carmelo, que vaya con todos los profetas de Baal, y ahí pasa un suceso, una historia fascinante que si usted no la conoce lo invito a que la lea. Pero vamos a ir más adelante al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 46, y dice así: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Y eso me causaba mucha curiosidad, porque justo donde Elías tuvo esa victoria con todos esos profetas fue el mismo monte donde él subió a orar. Dice: se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció en nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó al manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y antes de que desglosemos esta palabra, quiero que oremos por el mensaje. Amado Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí. Hoy hemos venido dispuestos a recibirte, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que declaramos que toda distracción, que todo lo que se quiera poner para que tus hijos
no reciban ese mensaje, Señor, hoy se derribe en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que hay un ejército celestial en este lugar, que tú estás, Espíritu Santo, abriendo la mente y el corazón de cada persona que ha venido acá sediento de una palabra, y que tu palabra, Señor, quedará sellada en nuestros corazones, que no soy yo, sino que eres tú a través de mis labios, a través de mi mente, y que todo lo que tú quieras hacer esta noche fluya con libertad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a pedir, por favor, si me voy a hacer como el pastor, si me pueden cambiar la instrumental, por favor, si es posible. Gracias. Bueno, y vamos a prepararnos, porque hoy vamos a hablar de 6 puntos que son muy importantes para que tú y yo nos podamos mantener en medio de esa batalla. Este mensaje, para los que estuvieron hace 15 días, es la continuidad de lo que yo estaba hablando, de lo que Dios estaba hablando. Entonces esté muy atento a lo que vamos a hablar esta noche. Número 1, oír la voz de Dios. Y vamos a leer nuevamente el versículo 41. Dice: luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Dice que Elías escuchó el sonido de una tormenta, el rugido de una tormenta. Y lo que yo podía ver aquí era que Elías estaba escuchando ese sonido en el espíritu. Él estaba escuchando algo en el espíritu que sabía que se iba a producir en el mundo natural. En ese momento no había lluvia, pero Elías estaba escuchando el rugido de esa lluvia. Y a veces tú y yo vamos a tener que escuchar esa voz de Dios. A veces tú y yo vamos a tener que escuchar en el espíritu lo que Dios está hablando, la promesa que Dios ya te habló, lo que Dios está impartiendo sobre tu vida, aunque tus ojos no lo estén viendo, aunque tus ojos aún no estén viendo la promesa en tu vida, pero tú tienes una palabra de Dios, y es esa palabra que te va a impulsar. Y quiero leerles cómo muchas veces podemos ser como Elías, aquel que escucha esa voz, pero también podemos ser como Samuel. Y esta historia se la voy a parafrasear, pero dice la palabra que Samuel estaba durmiendo y escucha la voz del Señor cuando lo llama y le dice: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel corre rápidamente creyendo que quien lo estaba llamando era Elí, y le dice: sí, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Le dijo: no, yo no te estoy llamando. Entonces vuelve otra vez Samuel y se acuesta. Entonces vuelve otra vez el Señor y le dice: Samuel, Samuel. Vuelve inmediatamente Samuel y corre y le dice: Elí, ¿qué necesitas? Y Elí vuelve y le dice: yo no soy quien te estoy llamando, yo creo que es el Señor el que te está llamando. Entonces cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile: Señor, aquí estoy. Exactamente, le dice: habla que tu siervo escucha. Pero dice la palabra que Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes se le había revelado. Y lo que yo podía ver era que Samuel, aunque había sido apartado para el Señor, aunque había sido consagrado para el Señor desde que él estaba muy pequeño, realmente él no había tenido un encuentro con Dios, realmente él no lo conocía. Y muchas veces tú y yo podemos ser como ese Samuel, que Dios te está hablando, pero realmente tú no lo conoces, tú no conoces la voz del Señor. Y creo que Dios nos habla de diferentes formas a cada uno, pero Dios siempre está hablando. Y una de las formas en las que tú puedes confirmar una palabra de parte de Dios es por medio de su palabra. Pero tú solamente vas a poder y aprender a desarrollar ese conocimiento de su voz cuando pasas tiempo con Él. Yo creo que si aquí todos nos ponemos a hablar, cada uno escucha a Dios de una manera diferente. Y yo pensaba en las personalidades. Yo, por ejemplo, soy una mujer que mantiene, así como Alicia en el País de las Maravillas. O sea, yo me imagino un montón de cosas, me voy por allá para Narnia y me hago toda una película en mi mente. Y la manera en la que Dios usa su voz para hablarme es por medio de visiones, es por medio de una voz que es interna. O sea, yo no lo puedo explicar, pero yo ya aprendí a conocer la voz de Dios. Y eso solamente pasa cuando tú pasas en intimidad con Dios, cuando tú contemplas su presencia, así como el pastor nos lo decía en esta semana. Y lo que podíamos ver era que Samuel no tenía una intimidad con Dios,
pero Elías sí tenía una intimidad con Dios. Elías tenía una relación fuerte con el Señor, por eso él sabía cuando Dios le estaba dando una palabra, por eso él sabía cuándo necesitaba moverse. Y tú y yo necesitamos tener certeza cuando Dios nos da una palabra. Y para que tú tengas certeza, tú necesitas abrir la palabra, tú necesitas ir a profundidades y aguas profundas con el Señor. Y yo pensaba, ¿qué haces cuando tienes una palabra de parte de Dios, pero no ves nada? ¿Qué haces cuando tú tienes una palabra pero no ves nada? Tú necesitas empezar a escuchar en el Espíritu, porque esa palabra que Dios te está dando, si tú la conectas a lo que Dios te está diciendo, si tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, esa palabra te va a sostener para que tú puedas introducirte en la tierra prometida que Él tiene para ti. Amén. Amén. A veces tú y yo necesitamos escuchar ese rugido de la tormenta para saber que esa lluvia ya viene. Amén. Punto número 2. Alinea tu espíritu con el Espíritu de Dios. Ustedes sí me cambiaron la instrumental. La de atmósferas, por favor. No, ya entiendo al pastor, ya lo entiendo. Sí. Pastor David. El pastor David, no el pastor de la casa, sino el pastor David. Punto número 2. Alinea tu espíritu con el Espíritu de Dios. Dice el versículo 42. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo. Se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Dios ya le había hablado a Elías. Dios ya le había soltado una palabra. Lo que hace Elías inmediatamente es inclinarse, es arrodillarse. Porque aunque Elías sabía que tenía los cielos abiertos a su favor, él reconocía que necesitaba humillarse delante del rey, que él necesitaba postrarse delante del rey. Y esto me habla de actitud. Y Dios me mostraba algo, y es que muchas veces tú y yo podemos estar diciendo, orando, ¿cierto? Con fervor, creyendo, declarando, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la posición corporal que tú estás teniendo? Y de pronto eso pueda que no importe, ¿cierto? En el ámbito espiritual. Pero la posición que tú tomes influye en el reino. ¿Y sabes por qué? Porque aunque sabemos que Satanás no escucha las oraciones de los hijos de Dios, él sí ve. Y a veces tu posición corporal habla más de lo que tú crees. A veces esa posición corporal que tú tienes, que estás orando aquí, sentado, ay Señor, si yo estoy en pie de batalla, o aquí acostado, yo estoy en pie de batalla, Señor, creyendo que tú lo vas a hacer, y tú crees que estás en una posición, pero ¿tú cómo te presentas a una entrevista de trabajo? Con la mejor actitud. ¿Tú cómo te presentas delante de una persona que es importante para ti cuando tú vas a tener un negocio? Cuando vas a abrir un negocio, un proyecto. Con la mejor actitud, con la mejor posición corporal. ¿Cuál es la posición corporal que tú estás teniendo? Porque es que eso habla también de cómo tú te estás conectando con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la posición que tú necesitas cambiar? Porque la palabra dice que hay un adversario que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está buscando, él no está quieto, él está buscando a quien devorar. Quien está en su posición quieto, pasivo, y dice, ese míralo, tírenle los dardos porque no está en su posición. Tírenle los dardos porque no está defendiendo su posición. En 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. No necesitas hablar para tú demostrar cómo estás. Yo personalmente me puedo dar cuenta de la actitud de alguien cuando está en esa posición de oración, porque no es lo mismo el que se sube al ring, los peleadores, los boxeadores, o sea, ellos se suben. ¿Dónde están los guantes? Ellos se suben con su armadura, o sea, ellos se suben con sus guantes en una posición de batalla, diciendo, o sea, yo voy a ganar esta batalla, yo voy a dar la pelea, yo me voy a subir al ring. Pero si usted está diciendo en su mente, yo voy a ganar esta pelea, yo voy a conquistar esta batalla, pero usted está acostado y sentado, quiero decirle que necesita cambiar su posición corporal. ¿Para qué? Para que usted no sea presa fácil. Para que usted esté en una posición tanto corporal
como espiritual. Y cuando tú te inclinas, yo tengo mi ayudante, mi asistente. Yo les dije que no lo había traído hace 15 días, pero esta vez me lo conseguí. Porque a mí me encanta, y yo, como yo les dije, Dios me habla a mí de visiones, porque yo voy por allá, como Alicia en País de las Maravillas. Pero cuando tú estás en el ring, tú estás con los guantes puestos, tú tienes la armadura puesta, el calzado, el cinturón, el casco, tú tienes todo puesto porque tú sabes que tú vas a ganar esa batalla. Pero si tú en tu mente estás pensando, yo no voy a ganar esta batalla, yo de verdad no lo voy a ganar, pues usted qué hace, usted se quita los guantes y tira la armadura, porque usted en su mente ya declaró que usted no iba a ganar esa batalla. Entonces seguramente el Señor hoy te está diciendo, yo necesito entrenarte. Yo necesito entrenarte para que tú puedas conquistar esa batalla. Amén. Amén. Porque no va a ser el Señor, sino que no vas a ser tú, perdón, sino que va a ser el Señor en ti. Punto número 3. Ánclate a la palabra. Dice el versículo 43. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo a Elías que fuera a ver. Y yo me imagino que Elías estaba, dice la palabra que estaba inclinado, que él estaba arrodillado y él estaba aquí en el ring clamando. Y dice su sirviente que él va y mira y dice, Elías, no veo nada. Y Elías dice, sigue clamando, yo sigo clamando, ven y mira, porque a mí ya Dios me dio una palabra. Y vuelve el sirviente y dice, mira, no ve nada. Elías, yo no veo nada. Y Elías vuelve otra vez y dice, yo sigo clamando, yo sigo creyendo, porque mi Dios me dio una palabra y esa lluvia va a venir. Dice la palabra que vuelve el sirviente y mira, y vuelve. ¿Cuántas veces lo hizo? 7 veces. 7 veces. ¿Y cuál era la posición de Elías? Elías estaba aquí en el ring, orando, clamando, en pie de batalla, porque él sabía que su Dios, que mi Dios iba a cumplir, que iba a traer esa lluvia. Amén. Amén. Y el Señor hoy te dice, vuelve a clamar, vuelve a creer, súbete al ring otra vez. Y ahora que veo la cara de Erika, se lo decía a mi hermana, se lo decía ahora. Yo le decía a ella, justo hoy nos pusimos de acuerdo en la vestimenta, pero no nos pusimos de acuerdo, realmente fue así como, y yo le dije, ¿sabes qué? Estamos conectadas. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, el día que hace 15 días que yo di la palabra, ella me dijo, quedé tan inquieta que lo primero que hice fue llegar a hablar con Kevin. Y al otro día ella estaba levantando un aposento con su esposo porque ella dijo, yo me voy a subir al ring con él. Entonces ella es una entendida esta noche y por eso la veía y yo decía, qué importante es cuando tú y yo recibimos una palabra pero la ponemos por acción, la ponemos por obra para que nosotros podamos producir ese fruto. Y el Señor te está diciendo, vuelve a clamar, vuelve a creer, vuelve a subirte al ring. En Santiago 5:17 dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio no llovió. Había una sequía tremenda. Y ese sirviente, yo podía ver cómo puede ser tu esposo, cómo puede ser tu mamá, cómo puede ser tu prima, ese que te dice, no veo nada, no veo nada, la situación está difícil, llevo mucho tiempo enferma, llevamos mucho tiempo con escasez, la nevera está vacía, nada pasa, nada sucede, pero tú eres el Elías que Dios ha levantado en tu casa, porque tú eres el que tiene la palabra. Y quizás tú puedes decir, yo veo una sequía, yo veo una cosa tremenda, pero a mi Dios ya me dio una palabra y yo voy a estar aquí clamando hasta que mi Dios traiga respuesta. Y tú cuando te subes al ring, tú contagias a los de tu casa. Ese que no cree va a tener que pegarse a ti. Tú vas a tener que decirle, vuelve y mira, vuelve y mira,
vuelve y mira hasta que tú veas la promesa cumplida en tu vida. Amén. Amén. Y aquí es donde empieza el campo de batalla. Miren, la verdad, esta semana yo me he querido bajar un montón de veces. O sea, yo he querido tirar los guantes, tirar el escudo, y apenas esta semana, o sea, venía muchos días con muchas cosas, pero no se lo había dicho a nadie, o sea, solamente lo había hablado con mi esposo. Pero esta semana literal era como que yo decía, ay Señor, o sea, me quiero bajar del ring. Y Dios me mostraba una visión muy especial, que es cuando, para los que están en pie de batalla como esos soldados, ¿cierto? Que tú tienes acá el guante, las armaduras, todo, y tienes todos los guantes y todo está súper bien, y pasa una situación y tú dices, yo quiero tirar la toalla, yo me siento cansada, yo me siento cansado, yo siento que yo no puedo con esta situación, y tú dices, ay no, yo no puedo con esto, y lo tiras, y te sientas y te abrumas. Y Dios me mostraba una visión de cómo Él manda una corte celestial cuando tú ya quieres tirar los guantes o cuando ya los tiraste, y Él manda esa corte celestial para que te paren de nuevo esos ángeles a tu alrededor que están a nuestro servicio, para que tú te pares de nuevo. Y como Dios te susurra mientras ellos se levantan, súbete de nuevo al ring. Y como Él en ese momento te da esas fuerzas renovadas para continuar en medio de la batalla. Tú no estás solo, tú tienes una corte celestial a tu servicio, tú tienes una corte celestial que en este momento te está levantando. Amén. 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 Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si Elías le hubiera dicho a su sirviente, no, pues sí, 3 años y medio de sequía, pues, y ya se ha ido a asomar un poco de veces y no pasa nada? No, pues vámonos. O sea, no llegó la lluvia. O sea, Dios me dio una palabra, pero no pasó. ¿Qué hubiera pasado? Y creo que eso nos pasa mucho a muchos de los que estamos aquí. Ya Dios nos dio una palabra, quizás tú llevas muchos años esperando esa promesa de Dios verse cumplida en tu vida y tú dices, no pasó, no va a pasar, ya son muchos años. Y como Dios te dice, si yo lo hice con Elías, yo lo puedo hacer contigo también. Amén. Amén. Punto número 4 es muévete. Me encanta esta palabra, muévete. Dice, finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Finalmente, la 7ª vez, el sirviente le dice, veo una nube pequeña, como del tamaño de una mano. ¿Cuántas veces tú has visto una nube pequeña en tu vida? Pequeña. Pero a veces no le damos valor a esas nubes. Son tan insignificantes porque se ven tan pequeñas, pero ¿qué hay detrás de esa nube pequeña? ¿Qué hay detrás de esa nube pequeña que Dios te está mostrando? De esa señal que está haciendo. ¿Cuál es la nube que hay en tu vida? ¿Cuál es el movimiento que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a moverte en este tiempo? ¿Cuáles son esas pequeñas semillas que Dios está mostrando para que tú entres en un movimiento? Y que Dios te está diciendo, mira, hay una nube pequeña. Es el tiempo Kairos, es el tiempo en el que tú entres, para que tú te muevas por medio de mi palabra. Amén. Amén. Entonces, que hoy sea una noche donde tú puedas pensar cuál es esa pequeña nube que hay en tu vida y cuál es el movimiento que Dios te está llamando a hacer. Número 5. No te vayas antes de tiempo. Dice, versículo 45. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Dijo poco después, o sea, enseguida. Y yo lo que me quedaba sorprendida era tan afirmado que estaba Elías en Dios, que él solo necesitó una nube pequeña para él actuar y decir, vete rápido que ya viene la lluvia. O sea,
desde el principio lo estaba escuchando en su espíritu, pero Dios poco a poco le estaba dando una señal de que pronto venía esa lluvia. Y con eso me pensaba en esos de repente de parte de Dios, que vienen como en forma de nube. Y justo ayer fue un día que sentí como Dios trajo de repente a nuestra vida. Yo también le llamo un milagro, después les contaré porque es muy largo, pero eso para otro día. Pero yo venía, digamos, como en ese pie de batalla, creyendo por una situación que ha sido un poco abrumadora, pero yo decía, Señor, yo te voy a creer. Y el lunes yo le dije a mi esposo, tenemos que orar. Y fue una oración del corazón. Yo le decía a Dios, yo quizás siempre vengo a este aposento a declarar tu palabra, a decir, yo sé que va a suceder, yo sé que tú vas a abrir las puertas, pero ese día mi oración fue una súplica en el Espíritu. Fue decirle, Señor, necesitamos un de repente, necesitamos un milagro rápido, ahora. Y fue creer y decirle, aunque quizás no tenemos la fe, sabemos que tú nos puedes impartir una fe, así como nos lo enseñaba el pastor, que esa fe no es producida de nosotros, sino que la produce el Espíritu Santo. Y eso fue un de repente para mí, porque al otro día, o sea, ayer, fue ver esa respuesta de Dios, fue ver ese de repente de Dios, y de verdad que yo lloraba ayer con lágrimas de felicidad, de decir, wow, qué tremendo es Dios, qué poderoso es. Y Dios me decía, es el tiempo Kairos, es el tiempo Kairos, donde es el tiempo perfecto y el tiempo señalado para lo que yo voy a traer para sus vidas. Amén. Y entonces el Señor me decía, vuelve otra vez, no te vayas antes de tiempo. ¿Y por qué no te vayas antes de tiempo? Porque muchas veces tú te cansas, tú te abrumas y tú dices, ya no puedo. Pero el Señor te está diciendo, no te vayas antes de tiempo. Sigue clamando, sigue creyendo. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Si es ver una sanidad, si es ver el milagro en tu corazón, si es ver el milagro en tu mente, si es un bebé, si es una casa. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha hablado, cuál es la palabra que Él te ha dicho, pero Él hoy te dice, vuelve a creer. Y si tú estás con tu familia hoy, entren en esa unidad del acuerdo y entren a orar. ¿Cuántas veces? Yo lo he dicho, las veces que sea necesario. Si Dios ya dijo que esta casa iba a crecer, que este era el año de la expansión, ¿cuánto nos vamos a parar aquí, a clamar y a creer? Porque Dios va a traer esa expansión para esta casa, para Nación Reino. ¿Qué es lo que Dios está hablando? No te canses de orar, no te canses de orar. La palabra dice, Elías oró con fervor, con fervor. O sea, era una cosa tremenda. Y yo se lo dije hace 15 días. Si usted tiene que orar 5, 6, 7 veces al día, hágalo. En estos días le dije a mi esposo, yo parezco loca. Porque literal, o sea, 5, 6, 7, me siento triste, me siento de esta manera, está pasando eso, me voy al aposento alto y yo digo, Señor, yo sé que aquí suceden cosas, que tú puedes calmar la tormenta de mi corazón, la tormenta de mi mente, cualquier cosa que esté pasando afuera, tú lo puedes calmar. Pero a veces nos alineamos a la situación y decimos, esto es más grande que yo, esto es horrible, se tira a la cama todo el día acostada durmiendo porque la situación lo tiró. Pero ¿qué pasaría si usted en vez de tirarse se para 7, 8, 9, 10 veces en el día se sintió angustiado? Entre en el aposento alto, entre en intimidad con Dios y va a ver cómo Dios va a traer respuesta. Amén. Amén. Y miren, si usted, no te vayas antes de tiempo, si usted pasa tiempo en intimidad con Dios y en la oración y usted sale igual o peor, te estás yendo antes de tiempo. Necesitas quedarte más tiempo en intimidad con Dios, porque usted nunca puede salir igual, o usted nunca puede salir peor, como el chistecito que hacía el pastor con Joel. O sea, si usted sale peor, usted necesita quedarse más tiempo en la oración, usted necesita aprender a permanecer, porque usted
no se va a multiplicar, no va a producir porque usted hable bonito, porque usted tenga mucho conocimiento, porque usted tenga unos dones increíbles, porque usted se mueva de una manera extraordinaria, sino que usted va a producir esos frutos cuando usted se mueva por la palabra, cuando usted entre en el tiempo Kairos de Dios. Amén. Amén. Número 6, levántate con la fuerza de Dios. Dice el versículo 46, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. En otras versiones dice que llegó antes, o sea, fue tan rápido que Acab iba al carro y Elías iba a pie corriendo y llegó más rápido. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que le dio una fuerza extraordinaria. Y quizás puedes sentir que están pasando injusticias en tu vida y que muchos están llegando primero que tú. Pero que si tú entras en ese tiempo con Dios, en ese tiempo Kairos, Él te va a hacer llegar antes de esas personas que quizás han conquistado cosas y que tú dices, pero ¿por qué ellos han conquistado antes que yo? Y el Señor te va a mover de una manera, te va a promocionar de una manera que tú vas a llegar antes que ellos. Amén. Amén. Y quizás tú dices, yo me quiero volver a subir al ring. ¿Cuántos esta noche se quieren volver a subir al ring? Amén. ¿Cuántos quieren ponerse los guantes, la armadura, el escudo de Dios? ¿Cuántos quieren decir, Señor, estoy cansada, no tengo fuerzas, pero yo sé que si yo me subo en el ring, tú me vas a dar las fuerzas que yo necesito, tú me vas a dar una fuerza extraordinaria como lo dice su palabra? Y el Señor me decía muy fuerte, yo esta noche, yo no he venido a levantar una iglesia que se siente cansada. Yo esta noche no he venido a levantar una iglesia que se siente oprimida. Yo esta noche he venido a levantar un ejército. Amén. Porque como lo dije antes, lo que viene para esta casa es tan poderoso, es tan grande, que si usted no está en pie de batalla, usted no va a poder soportar y resistir lo que viene, porque con una victoria viene una batalla. Y miren, hoy fue un día, ayer estaba feliz, sonriente, mejor dicho, no cabía la alegría, y hoy fue un día donde literal sentí cómo el enemigo me tiró sus dardos. Literal fue pasar de reírme ayer a pasar a llorar hoy, y llorando, y mientras yo lloraba yo dije, no, yo sé lo que tengo que hacer, y yo me fui a orar llorando, y yo, Señor, no puedo con esto. Y le escribí a la pastora y le dije, por la mañana le había escrito que estaba súper feliz, por la tarde le escribí, no me siento bien, no sé si yo pueda hacer esto, o sea, no me siento bien para dar el mensaje. Y me dijo, revisa el mensaje, porque muchas veces lo que tú vas a dar, tú vas a ser probado, tú vas a tener que vivirlo, porque lo que tú impartes, tú vas a tener que vivirlo también en tu vida. Y yo dije, oh, sí, tienes razón, o sea, he estado viviendo un campo de entrenamiento. Y mi esposo luego me manda un mensaje y me dice, tú misma te quisiste subir al ring, tú misma dijiste que el campo de batalla está aguante y va a llevar hoy para allá, entonces usted ya sabe qué está pasando. Usted ya sabe qué está pasando, está en pie de batalla. Y vuelvo y digo, todas estas semanas Dios me ha dicho, te estoy entrenando, y vaya que entreno. Hoy le decía a alguien, literal, es el entreno que uno dice, uy, pero está como pasadito ese entreno, ¿no? Pero eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, entrenarnos, porque la promesa que viene para tu vida es tan grande que tú necesitas tener cimientos, que tú necesitas tener un piso fuerte para que nada te pueda derrumbar, para que cuando lleguen esos sirvientes que te digan, no hay nada, no va a pasar, no lo vas a lograr, tú digas y permanezcas en pie de batalla diciendo, yo voy a seguir clamando porque mi Dios lo va a hacer, porque Él ya me dio una palabra, porque Él me dio una promesa. Y esa es la promesa con la que yo quiero que tú esta noche recuerdes. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Cuál es la palabra que el Señor te dio un día?
No sé si fue hace días, hace años, no sé cuál fue la palabra que Dios te dio. Y que esta noche tú puedas traerlo a memoria. Porque hoy es una noche donde nos vamos a levantar como un ejército y vamos a entrar en el tiempo Kairos de Dios. Amén. Que es el tiempo preciso señalado de parte de Él. Amén. Amén. Así que esta noche yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a tener un tiempo de ministración. Pero yo quiero que usted se meta en el ring. O sea, yo quiero que ahí donde usted está tenga una posición corporal diferente. ¿Cómo entran los soldados a la batalla? Marchando, con libertad, porque dicen, esta batalla yo me la voy a ganar, esta conquista es mía.